Hola a todos, soy Juan Carlos. ¡Hola, profesor! Y bueno, a sustituir a la profesora de lengua castellana y literatura, Raquel. Vamos a empezar con el temario, ¿vale? ¿Qué es la morfología? ¿Quién lo sabe? Yo lo sé. La morfología es la parte de la lengua que estudia las reglas de la flexión, composición y derivación de las palabras, es decir, las normas que debemos seguir para crear las palabras. Muy bien. Una vez que sabemos qué es la morfología, podemos empezar el contenido. ¿Qué significa el verbo? Significa un proceso mediante el cual expresamos acciones o cosas que se producen. Su función es ser el núcleo del predicado e incluso puede construir por él mismo todo el predicado, aunque no llegue a expresar el significado completo, por lo que son necesarios complementos. Posee una estructura. Tiene tres partes. ¿Quién la sabe? Yo lo sé. Su primera parte es la raíz, que constituye la base y prescinde de la vocal temática. Por ejemplo, cantabais, cant, a, va, is. Aporta el significado léxico y va seguida de vocal temática y de silencia. La vocal temática constituye la base y explica las partes de una forma verbal, donde determina la conjugación a la que pertenecen. Temerán. Por último, en la desinencia se distinguen dos tipos. La primera explica tiempo, aspecto y modo, y la otra, número y persona. Aportan las nociones gramaticales. Muy bien. Vale, ahora los rasgos del verbo. Prestad mucha atención porque esto va a caer en el examen y va a tener una importante nota. El tiempo indica presente, pasado y futuro. Muy fácil. Aspecto indica si la acción está concluida o en proceso. Expresa características de la acción verbal desde la perspectiva del hablante. El modo puede ser indicativo, expresa realidades, subjuntivo, expresa deseo o imperativo, expresa orden. La persona, que puede ser primera, segunda, tercera, y es el sujeto de la acción. El número, singular o plural. La voz hace referencia al tipo de relación entre el sujeto y el verbo. Es activa cuando el sujeto practica la acción del verbo y el sujeto es el agente de la acción. El alumno respondió a la pregunta de la profesora y es pasiva cuando el sujeto recibe la acción del verbo y se forma con el verbo ser más participio. La pregunta de la profesora fue respondida por el alumno. Vale, esta es una pregunta sencilla. ¿Qué son las formas no personales? Yo lo sé. Las formas no personales no se pueden organizar en tiempo y en modo. Se distinguen tres: el infinitivo, por ejemplo, amar, beber o vivir; el participio, amado, bebido o vivido; y el gerundio, amando, bebiendo, viviendo. Muy bien. Las características del verbo. Las características son criterios que dependen del aspecto que contemple la definición del verbo. Hay tres criterios: el semántico, sus complementos predican una acción; el sintáctico, funciona en oraciones impersonales, y en las personales establece la concordancia entre el número y persona con el sujeto. Y morfológico, expresa rasgos del verbo. Vale, chicos, queda media hora de clase, vamos rapidito. ¿Quién sabe qué son los tiempos simples y compuestos y las conjugaciones? Yo lo sé. Los tiempos simples constan de una sola palabra, por ejemplo del verbo jugué, mientras que los tiempos compuestos constan del verbo haber más el participio, por ejemplo he jugado. Y con respecto a las conjugaciones, pues creo que eran tres tipos. El primero terminaba en ar, por ejemplo amar; el segundo en er, por ejemplo beber; y el tercero en ir, por ejemplo vivir. Muy bien. Bueno, ahora voy a explicar los verbos regulares e irregulares. Los regulares son los que al conjugarse siguen el modelo de su conjugación, como antes el compañero muy amablemente nos ha explicado. Y los irregulares son los que al conjugarse tienen variaciones con respecto al modelo de su conjugación. También existen participios irregulares como por ejemplo escribir, escrito. Y por último los verbos defectivos o impersonales. Carecen de sujeto y solo se conjugan en tercera persona. Por ejemplo, acciones naturales como llover, amanecer, o el verbo haber, hubo, son impersonales porque tú no lo puedes hacer. Venga chicos, ya es la hora, pero no penséis que os habéis librado de los deberes. ¡Oh, deberes no! Tenéis que investigar sobre perífrasis verbales y la pragmática del verbo. Y no olvidéis que mañana preguntaré todo lo que he explicado hoy y lo que he mandado de deberes. ¡Hasta mañana! Hola chiqui. Hola.
Bueno, venía pensando yo mientras venía de mi casa que ¿qué te parece si nos dividimos el trabajo como son dos apartados y así acabamos antes y nos podemos ir antes a dar un paseo? Vale, yo hago las perífrasis verbales. Vale, yo hago la gramática del verbo. Una eternidad más tarde. Ya he terminado. Yo también. ¿Qué te parece si me empiezas tú a explicar y yo mientras voy anotando? Vale, las perífrasis verbales son una combinación de dos formas verbales que funcionan como un solo verbo. Su estructura se compone de una forma conjugada y una forma impersonal. Por ejemplo, debe comprar o deben ser. Para conocerlas podemos comprobar si la perífrasis puede cambiarse por el auxiliar conjugado en futuro. Echar a temblar o temblará. Esa parte la he entendido muy bien. Después, en su distinguimos dos grupos con varios subgrupos. Los modales están de obligación, probabilidad, posibilidad, y los aspectuales, ingresivas, incoativas, frecuentativas, reiterativas, durativas, terminativas y resultativas. Son un montón, pero te lo acabas aprendiendo bien. Yo creo que como que haya hecho en el examen lo suspendo, pero bueno, al menos mi parte de la gramática del verbo lo he entendido mejor, así que espero que caiga más de eso. Bueno, en la gramática del verbo lo que viene en el libro que había que investigar es de los usos dislocados del verbo, que según he leído en un libro que he encontrado en la biblioteca, pues pueden ser distintos tiempos verbales. Y pues los usos dislocados del verbo se producen cuando se utiliza una forma verbal con un valor distinto del que se presupone por su estructura. Por ejemplo, en el presente, que sería cuando la acción coincide con el momento del que se habla, también podemos usar pues otra forma. Por ejemplo, habitual: entro a las 8 de la mañana a trabajar. Orden: tú te sientas y te callas. Histórico: Lope de Vega escribe el libro mientras vivía solo. Con valor de futuro: mañana viene mi familia a verme. Atemporal: por ejemplo, el agua hierve a 100 grados. También se puede usar con el pretérito imperfecto, que su valor natural sería que la acción ocurre con anterioridad, pero sin embargo también podemos utilizarlo en paralelo: cuando llegamos, él salía. Con sorpresa: ¿quién iba a pensar eso? Enfático: ¿qué decías? De cortesía: ¿podrías cerrar la puerta, por favor? De apertura: érase una vez. Valor habitual: caminaba todos los días, o en registro coloquial: ahora mismo me comí una pizza. Mismo me comería una. Ya ves, tía, bueno, cuando salgamos de la biblioteca a ver si nos pasamos por el telepizza. Aunque me queda todavía un tiempo que explicarte. El futuro imperfecto. Su valor natural sería cuando, como ya estudiamos en el trimestre pasado, cuando la acción se produce posteriormente al momento del habla. Pero sin embargo, también se puede usar como mandato. Por ejemplo, no matarás. Como obligación: la basura se bajará a las 8 horas de la noche. Cortesía: ¿será tan amable de ayudarme? Probabilidad: esto costará unos 100 euros. Sorpresa: ¿quién llamará a estas horas? O objeción a una idea: tendrá muchos amigos, pero me cae fatal. Bueno, todo eso está muy bien, pero yo quiero mi pizza. Pues vamos a ello. Al día siguiente. Buenos días, chicos, espero que hayáis hecho todos los deberes. Voy a sacar un voluntario para que me explique todo lo que explicamos ayer. Tú. Bueno, pues lo que vimos ayer fue que el verbo expresa acción, se compone de raíz, vocal, temática y desinencia, y se clasifica entre número, persona, género y voz. Están los verbos impersonales, que se clasifican en gerundios, participios e infinitivos. Tenemos bases para clasificar los criterios del verbo. Por ejemplo, 3. Semánticos, sintácticos y morfológicos. Hay verbos simples y compuestos. Y hay 3 tipos de conjugaciones: ar, er, ir. Verbos regulares e irregulares, dependiendo de su conjugación. Y también hay verbos defectivos y personales que expresan acciones naturales, como por ejemplo el verbo haber. Mandaste el otro día de deberes en la perífrasis verbal, que es una combinación del verbo que se divide en modales y aspectuales. El otro día dimos la pragmática del verbo, que he investigado sobre ella, y es el uso dislocado del verbo en presente, pretérito imperfecto y futuro imperfecto. Muy bien, Susi, te has ganado un positivo. Hasta la próxima, os dejo con los créditos.